Hoy hay unos temas que van a ser, oiga, hoy coincidió el tema también con lo que vamos a tocar hoy. Tu punto de encuentro es salud y vamos a despejar muchas ¿Qué va a dudas. tocar, pues? No le vaya, no se cambie porque nosotros cambiamos para que usted no se cambie. Tu punto de encuentro es salud. Estamos locos. Tu punto de encuentro es Tenía la idea salud. también. Lo importante fue que no se notó. Y tenemos aquí una invitada muy especial, ella es Laura Londoño, psicóloga de UNAP, que nos viene a hablar de un tema muy interesante y es la inestabilidad emocional, muy importante y muy común en la actualidad. Laura, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí con ustedes. Todos alguna vez en la vida hemos pasado por duelos, por problemas emocionales, por despecho, que eso también es una inestabilidad emocional. Y yo diría que es difícil estar estable emocionalmente por un largo periodo de tiempo. Algo nos baja de nota, una deuda, un problema con el vecino, un problema con la pareja. Cómo tener esa salud emocional y esa estabilidad. Pero entonces, ¿qué es salud y qué Sí. es inestabilidad Antes emocional? de empezar más bien, ¿cierto? Listo, está bien. Sí, ¿qué es la inestabilidad emocional? Más bien. Bueno, en psicología, pues o en el ámbito de la salud, se trabaja un tema, un concepto que es salud mental. La salud mental ha sido definida por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como un total estado de bienestar físico, mental y social. Digamos que este concepto ha sido reevaluado porque la palabra total es, digamos que le da como un sentido muy idealizado a esta definición, ¿cierto? Como decías ahora, los seres humanos pues constantemente nos tenemos que enfrentar a crisis o a conflictos o a situaciones difíciles, pues que nunca nos van a permitir estar en un estado total de bienestar, ¿cierto? Entonces, digamos que la psicología ha replanteado un poco este concepto y se ha hablado más de un estado, pues como de intentar buscar como un estado de bienestar, no de total bienestar, sino de bienestar, en donde digamos que saber afrontar o enfrentar esas dificultades, pues también hace parte de un equilibrio, ¿cierto? Y de estar bien consigo mismo. ¿Qué señales son importantes que debemos tener en cuenta cuando pensemos que estamos perdiendo nuestra estabilidad emocional? Creo que puede ser muy variantes, como decía Carlos ahora, depende de una pérdida amorosa. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que es importante acudir de pronto a alguna ayuda profesional como el psicólogo? Bueno, pues ahí tendría yo que entrar a hablar como de la personalidad, ¿cierto? Porque digamos que para nosotros en la psicología la personalidad se constituye por el temperamento y el carácter. El temperamento podríamos decir que son como estos factores genéticos o hereditarios que traemos biológicamente ya determinados, ¿cierto? Y sabemos que en lo biológico y en lo genético también heredamos algunos asuntos con respecto como a nuestros impulsos y a nuestras emociones. Entonces, de entrada, digamos que ya hay una carga genética, una dimensión genética que nos determina un poquito biológicamente con respecto como a nuestra estructura emocional, por decirlo de alguna manera. Pero al nacer, digamos, traemos esta carga genética en la crianza, ¿cierto? Lo que aprendemos de la crianza de niños, lo que recibimos de nuestros padres o de nuestros cuidadores, en el colegio, en la educación, también nos constituye, eso es lo que yo ahorita mencionaba como carácter, también nos ayuda a desarrollar la personalidad. Entonces estos dos componentes, tanto el temperamento como el carácter, son determinantes para la estructura de la personalidad. Entonces digamos que existen diferentes tipos de personalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí nos encontramos como con tres grupos de personas. Hay un primer grupo de personas que son las personas que desarrollan una psicosis, que son todas las personas que tienen alucinaciones, que tienen como crisis psicóticas y son diagnosticados con esquizofrenia o con paranoia, ¿cierto? Estas personas, digamos que son personas que no tienen prueba de realidad, no se inscriben en la cultura o en la realidad, sino que se quedan como viviendo en un mundo paralelo interno que está lleno de fantasía, de fantaseo, de alucinaciones, de delirios. Entonces estas personas necesitan indiscutiblemente tratamiento psiquiátrico, psicológico, incluso son personas que han tenido que estar internas en algún momento en algún hospital mental porque necesitan constante supervisión y en sus crisis, digamos que lo único que los calman son estos tratamientos que son tratamientos
digamos, como extremos para ellos, ¿cierto? Existe otro grupo de personas que sí logran, digamos, como tener una prueba de realidad, entonces por eso no son personas que se mantienen como con tantas alucinaciones y delirios, pero su personalidad o su estructura no queda muy bien organizada. Entonces son personas que por lo general están muy desequilibradas emocionalmente, ¿cierto? Entonces son personas que se mantienen, digamos, o muy alteradas o muy deprimidas o muy ansiosas, pero la mayor parte del tiempo, que tienen muchos conflictos interpersonales, que no son capaces de mantener, digamos, una estabilidad ni en lo afectivo, ni en lo laboral, ni en lo familiar, que son muy irritables, tienen muy baja tolerancia a la frustración, o son personas que se vuelven manipuladoras, muy dependientes emocionalmente, entonces entran en relaciones en las que dependen totalmente de su pareja, entran a manipular, por ejemplo, con su integridad física, si me dejas me mato, o te mato, o le hago daño a alguien, son personas muy conflictivas, o por ejemplo personas que tienen conductas delictivas también, ¿cierto? Que constantemente, que su razón de ser es estar, digamos, en el peligro, en el delito, haciéndole daño a las personas. Este es otro grupo de personas que, digamos que casi que su característica de personalidad principal es esa inestabilidad emocional. Y hay otro grupo de personas que son las personas que logran tener como una organización psicológica, una madurez psicológica, una estabilidad emocional por la crianza, por su temperamento, por la educación. Entonces digamos que esto les permite tener como cierta tranquilidad de enfrentar los problemas en la vida, enfrentar las situaciones, pero lo que les decía ahorita, ni siquiera este tercer grupo de personas está exenta, como tú decías, de enfrentar un duelo, de estar como expuestos a alguna situación que les genera estrés. O sea, digamos que todos vamos a tener ciertas situaciones emocionales que nos van a generar dificultades. Lo que pasa es que dependiendo de la organización psicológica y de la personalidad de cada grupo de personas, pues enfrentamos Varía de diferente manera estos conflictos. Entonces, ¿qué tan cierto es que las personas que salen de familias separadas, divorciadas, qué tanto puede afectar esta estabilidad emocional en su vida? Por venir de familias, ¿cómo se dice? Disfuncionales. Lo que pasa es que cuando hablamos de la crianza, o cuando yo hablo de la crianza desde mi orientación teórica, porque la psicología tiene varias orientaciones teóricas y digamos que vemos los fenómenos y las situaciones de manera distinta, pero desde la mía, que es la psicología dinámica, nosotros consideramos que en esa crianza lo importante no necesariamente es papá y mamá biológicos, sino la función que ellos ejercen, la figura o la función materna y paterna. Entonces esta función y esta figura puede ser ejercida por un adulto que asuma, digamos, como ese rol de papá o mamá, que puede ser un cuidador, y eso ser suficiente para que esta persona, por lo menos en términos de personalidad, pues digamos como estos tres grupos de personalidades que les explicaba ahorita, logren estar en el tercer grupo, en la personalidad del tercer grupo, entonces su estabilidad emocional o su psiquismo no estar desorganizado. Sin embargo, podría presentar conflictos porque mis papás son divorciados, o porque yo soy adoptado y mi mamá me abandonó, o porque mi mamá trabajaba mucho y no tuvo tiempo para mí. Entonces es una persona, digamos, que en su estructura de personalidad logró una organización psicológica, pero puede tener conflictos de este tipo que lo lleven al psicólogo, ¿cierto? Sin decir que esto lo va a desorganizar en su personalidad. En ese orden de ideas, doctora Laura, la escuché atentamente. Nosotros los seres humanos podemos buscar la estabilidad emocional propia en otras personas. En este caso, hablando de 40 y 20, muchas niñas que les hizo falta esa figura paterna la buscan en el amor, en el veterano, como lo dicen ahorita, y por eso son enamoradas y felices, y siempre se buscan una figura paterna más que un amor. ¿Podemos buscar la estabilidad propia en otra persona, doctora Laura? Sí, incluso ahorita, pues ahorita escuchándoles la primera parte del programa, yo quería hablarles un poco de eso como con respecto al tema. Ahorita ustedes hablaban como de una... ¿Cómo habla? De una madurez mental, creo que lo nombraban así, ¿cierto? Madurez mental y emocional, sí. Madurez emocional. Exacta, eso, madurez emocional y mental. A ver, yo quería como explicarles un poquito ese fenómeno desde la psicología. Claro. Existe en las personas la edad cronológica y la edad lógica. La edad cronológica es la edad en años, ¿cierto? O sea, ¿cuántos años tenemos? Que Lisa ahorita lo decía, el número, ¿cierto? Sí. La edad en números, esa es la edad cronológica, y la edad lógica es lo que ustedes mencionaban ahora de esa madurez mental, ¿cierto? Digamos que esa es ya es subjetiva.
es una posición en la vida subjetiva. Entonces, ahorita tú también decías, hay personas que tienen 40 años y parecen de 12. Eso es por aprendizaje, es porque o unos muy chiquitos y muy grandulones que piensan como viejos. Pues exactamente, es porque psicológicamente, psíquicamente su edad en años no coincide con su desarrollo emocional y mental. Por ejemplo, este grupo de personas, el segundo grupo de personas que les hablé, que son personas inestables emocionalmente todo el tiempo, por lo general son personas infantiles. De 40 de 12. Que conservan una posición muy infantil porque no tienen los recursos psicológicos para enfrentar los problemas, no hay tolerancia a la frustración, entonces cualquier asunto se les vuelve un mundo. Se les vuelve un problema muy grande, entonces eso como con respecto a la edad, ¿cierto? Y con respecto al fenómeno, digamos, como de las relaciones de pareja en donde difieren tanto la edad, entonces podría haber como varias explicaciones, ¿cierto? Una podría ser, y también lo mencionaban ustedes ahora, algún asunto como de querer experimentar, ¿cierto? Pues como de un deseo de experimentar cómo será tener una relación con una persona mucho mayor o con una persona mucho menor, pero podría darse el fenómeno que tú mencionas también, ¿cierto? Y habría que mirar si en esas relaciones de pareja donde las edades son tan diferentes, lo que se está buscando ahí es de pronto de una persona menor hacia una mayor, un cuidado como de una figura materna o viceversa, el protector, querer proteger a una persona mucho menor, también asumiendo ese rol. Digamos que en las relaciones de pareja siempre tiene que haber un clic, ¿cierto? Tiene que haber como un anzuelo y alguien que lo agarre. Entonces, claro, si yo soy una figura protectora, necesito tener al lado mío a alguien inseguro para yo poder proteger. Claro, para que se complementen. Para que se complementen. Si yo soy una persona insegura, entonces posiblemente me voy a buscar a alguien que me genere o que me proyecte estabilidad o protección, pues para buscar que esa persona me proteja. Entonces ahí habría que mirar, pues como en cada caso, ¿cierto? ¿Cuál es la razón por la cual se está teniendo esta relación como con tanta diferencia en edad? Hablando ya de inteligencia emocional, bueno, o del tema que nos trae acá, en el tercer grupo de personas, ¿cómo hacer entonces para poder superar el duelo o la pérdida como tal y que no me genere esta inestabilidad emocional? Lo que pasa es que indiscutiblemente se va a generar, claro, ¿cierto? O sea, no podríamos pretender que, pues como que por ejemplo, incluso esta nueva tendencia de que todos los seres humanos seamos felices y que disfrutemos de la vida todo el tiempo y que pues como que la cultura nos empuja siempre a la diversión, a la felicidad, a que no hay frustración y desde chiquitos digamos que eso es lo que estamos empezando a enseñarle a los niños y creo que es peligroso porque claro, lo que estamos haciendo ahí es al contrario, o sea, tratándonos de alejar totalmente de los problemas, de los conflictos, de los errores, digamos, y eso es lo que se presenta en la realidad. Yo hago una pequeña interrupción ahí, sí, que es, por ejemplo, lo que pasa mucho que nos venden, que ya lo habíamos hablado acá en el programa, que nos venden también una idea del matrimonio perfecto. Y cuando nos casamos, y encontramos la realidad de la vida, nos frustramos. Gracias a Disney frustrados por en la el príncipe vida. Y la princesa que vivieron felices. Claro. Nos dieron falsas expectativas. Y a los comerciales de pañales y de leches que también dicen que la maternidad hijo, es lo máximo, la dulzura, la ternura y la realidad es lindo y rico, pero tiene su proceso, claro, sus cositas. Exactamente, entonces el problema es la cultura de felicidad muy rico, que se puede lograr, pero que obviamente lo que tú dices, que hay que entender que siempre hay diferencias, que no todo va a ser felicidad ni perfecto. Lo que pasa es que nosotros todos los seres humanos pasamos por la etapa de frustración, sea desde pequeños, adolescentes o grandes. Aquí la pregunta es, al tener este momento de pérdida, de duelo o de esa inestabilidad que me generó, sea la pérdida de un negocio o algo, porque también hace parte de pérdida y duelo, ¿cómo hacer entonces para no quedar ahí? Porque también puede que la psiquis se rompa o llegue a un punto en el que detone algo que me devuelva o me pase a otro grupo de las tres personalidades, sea al inestable o el suicidio. O que desarrolle en mí una esquizofrenia, o paranoia. Sí, bueno, pues digamos que no es tan común como que una persona que esté tan desorganizada psicológicamente como lo son los psicóticos, pues logren llegar a un tercer grupo de personalidad. No es tan común, ¿cierto? Entonces digamos que esa estructura, si bien pues nosotros consideramos que sí es posible que se logren mayores niveles de organización psicológica y pues para eso está la psicoterapia propiamente, pero ellos no llegan a creemos que sí se logran algunos avances,
¿cierto? Pero pues Pero no de en ahí totalidad. es complicado, porque pues estaríamos hablando de un proceso psicológico con personas que psíquicamente están les da. muy desorganizadas, ¿cierto? O sea, se logran, se hay avances, y pues si nosotros le apostamos a eso desde la psicología, pero digamos que respondiendo a tu pregunta, pues dependiendo de la situación, ¿cierto? Las personas por sí mismas tienen recursos sin necesidad como de acudir pues como a profesionales de la salud. Hay personas que, por ejemplo, el deporte les sirve mucho cuando están muy estresadas, Total. ¿cierto? Entonces hay personas que, pues a mi consulta llegan personas que me dicen, yo hago deporte y me tranquilizo y siento que mi vida fluye. Entonces el deporte, por ejemplo, para las personas que les gusta el deporte es pues fundamental en estos procesos. Hay personas más espirituales, por ejemplo, que les sirven mucho espacios de oración o espacios pues como en donde puedan encontrarse como con su dimensión espiritual. Hay personas que les gusta el yoga o que les gusta buscar como espacios más de relajación, de meditación, ¿cierto? Que también les permite como tranquilizarse. Hay profesionales que acompañamos también en algunos momentos donde el asunto ya es, digamos, extremo. Por lo general las personas que llegan a consulta llegan después de haber vivido varias situaciones complicadas, ¿cierto? Por ejemplo, si tú te quedas sin empleo, pues puede que te estreses, te dé muy duro, eso te genere un momento de inestabilidad emocional, pero entonces eso puede hacer que tú entonces te pongas a hacer deporte, por ejemplo, empieces a mandar hojas de vida, te resulta otro trabajo y ya, estás tranquila, ¿cierto? Puede ser que por eso no consultes al psicólogo. Pero si entonces te quedas sin empleo y te empieza el estrés y te coge un dolor y vas donde el bioenergético y no te sirve lo que te hace y sigues con el dolor y sigues estresada y ya pasa un mes, 2 meses, no consigues trabajo, posiblemente llegues donde el psicólogo. Entonces ahí al consultorio nos llegan personas que están ya como en un punto, digamos, en el que casi que ninguna otra cosa les sirvió, ¿cierto? Sí. A veces hasta ni siquiera la medicina o los medicamentos. A nosotros nos llegan pacientes que realmente ya están en un momento en el que hice todo lo que pude y nada me funcionó, nunca pensé que fuera a estar aquí donde un psicólogo, pero bueno, aquí estoy a ver si puedo hacer algo por esto. O por ejemplo con el duelo, sabemos obviamente que frente a pérdidas, sobre todo pérdidas significativas, el duelo tiene todas unas etapas, ¿cierto?, por las que hay que atravesar, y también tampoco hay un momento en el que uno diga, bueno, un duelo se tiene que resolver en 2 meses, no, ¿cierto? Cada persona tiene también como su tiempo para eso. Pero yo creería que naturalmente hay un proceso, por ejemplo, de elaboración de duelo. Si ese proceso naturalmente se logra, digamos, como sacar adelante, la persona no va al psicólogo. Pero Claro. si sigue en un estado de tristeza y ya vemos que de pronto, aunque estoy en el tercer grupo, estoy exageradamente triste y esto ya me está llevando a una depresión, entonces en ese momento ya se habría que mirar si se necesita complementar el proceso natural con una cita psiquiátrica o con una cita psicológica. Tenemos llamada. Eli. Tenemos llamadita. Vamos a recibirla. Buenos días. Aló, buenos días. Hola. ¿Con quién hablamos? Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Maribel, ¿qué quieres preguntarle de pronto a la psicóloga? ¿Cómo? Maribel, no te escuchamos. Tema que viene clavo, Sí, cuéntanos. porque, o sea, en estos momentos pues, han estado asumiendo el duelo de mi mamá y sí, ha sido, si uno se queda ahí, de verdad que nunca sale. Gracias a Dios he logrado como salir un poquito de esto, yendo a gimnasia y como saliendo un poquito. Y sí, pues digo que también es parte de uno poder superar lo que la pérdida tan grande. ¿Hace cuánto se murió tu mamá, Maribel? 5 meses, el 12 de diciembre. 5 meses. Y que es una fecha también Oh. cultural para nosotros estar en familia con la mamá. Pero mire, para las mujeres es muy bueno practicar el mantra y el yoga. El mantra baja y yo gasto. Eso a ustedes les encanta. No, sí, de verdad que es que depende también de uno. O sea, tuve por ahí 3 semanas que no quería salir, lloré y lloré y lloré y lloré. Y cierta persona también me dijo, no, déjela, que ella también merece, ustedes también me han dicho. Y gracias a Dios sí, la he superado un poquito, aunque sí, aquí estoy en la habitación de ella y se me mueve el corazón. Claro, claro que sí. Pero mire, también es, digamos, comprometerse con uno mismo, amor propio. Ayer veíamos unas imágenes de fobia y había una que me llamó la atención, la decidofobia, el miedo a tomar decisiones. Si uno está emocionalmente mal por alguna situación, porque está mal con la esposa, porque en el trabajo no se encuentra de la mejor manera y eso es lo que la desestabiliza,
porque me mantengo peleando con el jefe, pero no tomo decisiones, no salgo de ahí, hombre, pues voy a seguir inmerso en una inestabilidad emocional. Entonces el tema de las decisiones, de tomar una decisión, muchas veces por el miedo y por no, digamos, prever el futuro, que nadie lo hace, uno dice, pero es que si de pronto dejo a mi esposo y entonces ¿qué pasará? Si conseguiré trabajo, si de pronto, o sea, siempre estamos preocupados. El tema, doctora, de tomar decisiones también es importante en cuanto a la estabilidad emocional. Pero perdóneme, Maribel, ¿usted tiene alguna pregunta para la doctora? ¿Quiere hacer algún aporte? No, o sea, yo quería saber, o sea, porque fueron dos situaciones, sentimental y la muerte de mi mamá. O sea, como otro medio, pues, como de uno salir de ahí, o decir, porque fueron desencapsular. Dos seguiditas, pues, de que yo no esperaba en el 2010-15. Entonces, siempre me ha dado muy duro y como que ya no creo en los hombres, como dice el cuento. Mejor dicho, sea, aquí la tiene doctora doble Laura nos va a recomendar que le podemos sugerir a Maribel que empiece como a trabajar para superar este duelo, que ella está en un periodo de duelo, que eso es normal, ¿cierto? Como que hasta qué proceso, hasta qué punto es normal para Maribel superar este duelo y qué le podemos recomendar. Y también ahorita vamos a tener las líneas telefónicas y donde podemos contactar a la doctora por si cualquier cosita, Maribel. Dale, muchísimas gracias, la acompaña y siempre Amén. conectada. Gracias a ti, Maribel, un Chao, abrazo. gracias. Chao. Bueno, yo creo que el testimonio de Maribel, digamos que más como para ayudarles a alguna recomendación, creo que es la muestra de lo que hemos hablado. Y ahí se juntan como varios temas. El primero, hay que llorar. Sí. ¿Cierto? Se vale llorar. Hay que se sacar vale- el taco. Se vale llorar, se vale gritar un poquito, ¿cierto? Haga catarsis, saque todo eso. Exactamente. Entrar al cuarto. Porque si no, Ah, claro, se ¿cierto? vale. Eso hay que hacerlo sobre todo en un primer momento, si no nos estaríamos yendo a esta teoría moderna de no sufrimiento, no sufra, no llore, no pasó nada. Guardémonoslo, y lo es que peor, estamos ¿cierto? haciendo con eso es evitar algo que es inevitable. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, ¿cierto? Claro. Y dentro de las emociones está la tristeza, está la rabia, está la frustración. Entonces, creo que eso que ella hace de permitirse llorar a su mamá también y de permitirse como ese proceso de tristeza, luego empieza a pasar a un proceso de desprendimiento, que también lo menciona ella. Por eso digo que más que responderle, creo que ella nos da un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, cuando ella empieza a decir ya hay que dejarla ir, Sí. tengo que aceptar que no está, y creo que vuelve al cuarto, pero ya no con esa tristeza, sino más como con una nostalgia, pero de aceptación, y empieza a salir. Entonces miren lo que hablábamos ahorita, hacer algo que me haga sentir bien. Entonces ya empieza, a ella en este caso es hacer deporte, ¿cierto? Entonces empieza a hacer deporte. Creo que ahí con este testimonio nos muestra, digamos, cómo se enfrenta naturalmente un problema de esto. Aquí estamos viendo dos clases de duelo, porque estamos viendo el duelo de la partida de la mamá, es alguien muy significativo obviamente, pero vemos que es un duelo en el que ya se sabe que la persona no está y que fue alguien que todo el tiempo le hizo bien. Hay otro segundo duelo que es su pareja, donde todavía está, donde le hizo daño, porque mira lo que dice, no creo en los hombres, la persona aún se la puede encontrar en la calle. Son dos tipos de duelos muy diferentes, ¿no? De pronto el de la mamá ella lo ha sabido llevar, que dejémosla ir, yo voy al cuarto, está haciendo su propia terapia, ella misma, ¿verdad? Pero en cuanto al amor que dice no creo en los hombres, ya dejó ahí algo. Ya hay una en especie de herida porque todavía no está cicatrizada, entonces ahí ¿qué se le recomienda? Porque vemos que el hacer el deporte no le va a sanar para nada el otro de lo que tiene en cuanto a su parte sentimental, ya de pareja. Sí, ahí digamos que yo creo que me van a invitar más al programa. No, es que la doctora nos va a acompañar cada 8 días. Y en alguno de los programas excelente. vamos a hablar de las elecciones amorosas. Yo creo que esto podría ser como una introducción a ese tema, porque ahí digamos que tendríamos que tener más información, pero tendríamos que entrar a mirar qué tipo de relación establece Maribel con los hombres, cómo se vincula ella con los hombres, cómo se ha vinculado ella con los hombres de su vida, ¿cierto? Y ahí habría que entrar a mirar entonces qué representa ese hombre o el hombre que a ella, digamos, la enamora, o el hombre que ella elige para ser su pareja, qué le representa y qué significa para ella esto. ¿Cómo fue la ¿cierto? relación con su padre también? Y podemos podríamos ver. entrar a mirar cómo fueron las relaciones con sus figuras significativas primarias, papá o mamá, porque no necesariamente es con el La papá. figura paterna, Nuestro sí, primer la figura. amor es mamá, de hombres y mujeres, es el primer amor, ¿cierto? Luego entra papá cuando ya estamos un poquito más
grandecitos, digamos, como a ejercer su rol de autoridad, su rol de acompañamiento, su rol, digamos, como de estructuración, pero la mamá es el primer amor que tenemos todos. Entonces, en ese caso ya habría que entrar como a analizar todas estas situaciones en el caso de Maribel para mirar qué pasa con los hombres y esa decepción que tiene de los hombres. Ya lo tendría pues como que mirar. Que igual puede ir a consulta. Claro, puede ir a consulta con la doctora, pero que igual esos procesos hasta cierto punto son muy normales y son naturales. Y le podemos dar la tranquilidad a Maribel que poco a poco, si ella pone mucho de ella misma, va a ir saliendo de todos estos procesos que afortunadamente nos hacemos esa catarsis y antes nos da fortaleza para lo que se viene más adelante. Yo creo que en sí es lo que acabo de decir Elisa, si usted pone de su parte. Porque realmente yo tengo a alguien muy cercano, la mamá de una amiga muy cercana, el esposo se le murió hace 5 años, la señora todavía lo llora, no ha podido entablar nada porque la señora hace parte del segundo grupo de personalidad de las que la doctora nos estaba explicando. Entonces esta clase de personas les cuesta o no logran de verdad hacer un duelo bueno, me hago entender, o superar esta pérdida como tal más bien. Y ahí es importante, Natalie, que acudan a la ayuda profesional, totalmente. ¿cierto? Porque es que a veces no podemos solos, desafortunadamente hay traumas muy difíciles, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, en eso que tú dices, al consultorio llegan muchas más personas del tercer grupo de personalidad, porque son personas que tienen más conciencia de sí, como ustedes decían, ¿cierto? O sea, tienen la capacidad como de responsabilizarse más de su vida, de entender más cuáles son sus conflictos, esto me está pasando a mí, de pronto yo, pues digamos, así no me voy a quedar, exactamente, eso es una etapa. Eso. En cambio los del segundo grupo culpabilizan más al otro, o sea, yo estoy así porque usted me va a dejar, yo estoy así porque usted me hizo tal cosa, a mí no me pasa nada, yo siempre no tengo nada. Yo siempre estoy soy bien. perfecto. Pero dice, vaya al psicólogo, vaya, porque no busca terapia psicológica, porque yo no necesito eso, yo estoy bien. En sí tiene que ir es ella, tiene que ir es él, porque él fue el que, o ella es la que me está causa mal. El problema, él es el que me causa el conflicto, entonces es muy difícil que estas personas del medio tengan conciencia, y las personas que están psicóticas pues no, mucho menos, o sea, ellos van al psicólogo y sí van porque sufren mucho. Pero o sea, ya es psiquiatra, ya es más medicados. Psiquiatras también, y también hacen tratamiento con interconsulta, pero los psicóticos deben estar medicados, sí, tienen que estar medicados. Sufren mucho porque estas alucinaciones y todos, o sea, ellos están expuestos a mucho sufrimiento, entonces eso les genera mucho terror, y por eso es que necesitan como estos espacios como de paz y de tranquilidad que a veces se generan pues en estos espacios psicológicos o en estos centros mentales pues como de... Yo quiero precisamente tocar ese tema que hablaba Natalie de vaya al psicólogo. La cultura latinoamericana, el psicólogo, yo no estoy loco. Y resulta que en Europa la salud emocional, ir donde el psicólogo, es muestra de que estamos aliviados y estamos bien. ¿Cómo cambiar esa cultura de asistir al psicólogo, de buscar ayuda? Pasa también, yo no le voy a contar mis problemas, oiga, ¿por qué? Eso lo arreglamos acá en casa. Ir donde el psicólogo, cómo cambiar esa cultura que es salud emocional, así como vamos que nos duele una rodilla, así como vamos que tenemos dolor de cabeza, también nos duele el corazón, no físico, sino ese corazoncito emocional y estar cargado de tantas situaciones. Yo conversaba con un bioenergético que ahorita lo trajiste a colación, cuando una persona carga, sufre de apendicitis, le tienen que sacar el apéndice porque ahí está cargando todas las emociones. Entonces, ¿cómo cambiar, doctora, esa cultura, esa mentalidad que tenemos que ir donde el psicólogo es porque estamos locos? Pues yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita de la cultura en la que estamos, de ser feliz, placer, gozar, cero sufrimiento. Yo creo que si empezamos a entender lo que decía Elisa, pues la realidad es otra, ¿cierto? Entonces, si no criamos a los niños desde chiquitos queriéndoles evitar la frustración, ¿cierto? Porque yo necesito que sea feliz, porque yo necesito que no tenga ningún problema, que sepa de todo para que no tenga ninguna dificultad en la vida, pues desde ahí digamos que no les estamos enseñando que si hay problemas y si hay dificultades, entonces va a ser muy difícil que si no les enseñamos eso culturalmente, pues también les enseñemos que hace parte de la vida. Yo les empecé diciendo que para nosotros salud mental significa
entender y comprender que hay situaciones también difíciles, pero tener la capacidad de quererlas solucionar y de quererlas enfrentar. Entonces yo creo que si desde pequeños empezamos, digamos, también como a culturizar a nuestros niños en que está bien que llores, está bien que sufras, vamos a intentar encontrar otras soluciones, pero pues eso pasa, a veces pierdes. A mí me parece increíble cuando uno se pone a jugar con los niños y los niños siempre tienen que ganar. Terrible, y todos los adultos los dejan ganar. Yo me siento a jugar tan grande, yo me siento a jugar con mi hijo, déjalo ganar y nos déjalo ganar. Con mi hijo de 3 años, y si yo gano las 3 veces, ganó mamá. Ay. Así se muere de la rabia. Yo al menos una sí se la tengo que dejar ganar, me cuesta. Y me toca pelear con mi suegra y con mis papás, porque como así, no, o sea, es que si perdió. Sí. Pues, entonces, lo que pasa es que ahí al dejarlos ganar todo el tiempo, esa capacidad de frustración no se les desarrolla. Claro. Ahí es cuando van a hacer o van a afrontar alguna situación, entonces no son capaces de afrontarla y empiezan los problemas como tal. Ahora, lo que decía hay la que doctora, reflejar la vida. Si la vida fuera todo ganancia, ¿para qué? Exactamente, pero como ella dice, estamos en la onda de que no, todo amor y paz, nada de sufrimiento, pásala bien. Lo estamos camuflando. O sea, lo estamos camuflando en esto de que no importa. Obvio que sí. No importa, sucedió por algo, vendrá algo mejor. O sea, no era para ti. No, o la embarraste, o la embarró, hubo un problema, tenés que afrontarlo. O qué vas a hacer para mirar cómo mejorarlo, o qué vamos practique, a hacer. En el caso del juego, practique para que me gane. Generarles que se cuestionen ellos mismos. Claro. Por ejemplo, entonces, si tú no estudias, el que pierde eres tú. Pero no, estudia, que si no, si tú no estudias, el que pierde eres tú. Eres tú el que pierde, tú tienes que enfrentar esa situación. Y con respecto a lo que decías ahorita, pues yo realmente no tengo respuesta. Yo no te sabría decir cómo hacemos para que la persona acuda más a psicoterapia. Pero pues sí les puedo contar como varias cosas. Por ejemplo, mi esposo es comunicador organizacional. Nosotros empezamos pues la relación de pareja y yo estaba terminando psicología. Seguramente pues me ha escuchado tanto hablar de psicología y ha sido pues como testigo también de mi proceso personal, porque los psicólogos debemos hacer proceso de psicoterapia. Pero también. Ojo, no se estudia para hacerse de terapia, porque uno en la carrera no se hace terapia, o sea, tiene que ir al psicólogo. Estudiantes de psicología, bienvenidos a los consultorios. Mi esposo empezó también él como a cuestionarse y a mirar cosas, y él empezó su proceso psicoterapéutico y lleva pues algún tiempo ya en psicoterapia. ¿Contigo? No. No, eso no se puede, imposible. Uno de psicoterapia con la esposa. No, imposible, la esposa no podría ser ecuánime, no podría. No debe. Empezó su proceso de psicoterapia y, por ejemplo, cuando íbamos al momento pues de buscar el bebé, él me decía que él creía que el mejor regalo que nosotros le íbamos a dar a Cristóbal era nuestro proceso personal, pues estar cada uno como en su espacio, cuestionándose y preguntándose como cosas acerca de su vida, pues para no cargarlo a él, no solamente con lo que él va a tener que enfrentar, sino también además con todos nuestros problemas. La carga emocional de los padres. Sí, uno, claro, que uno también tiene sus rayoncitos, sus carguitas emocionales. Es importante no también. Con copado. un poquito. Y no sale con copado. Quedan ahí ya para siempre. Eso era lo otro que les iba a decir. Otro de los problemas por los cuales las personas no van a psicología es eso. Si medio sienten alguna cosa, es quíteme esto. O sea, deme algo mágico, deme una palabra. Solucionarlo del todo y eso queda. Una palabra. Eso no se quita. O van a consultar al consultorio creyendo que con la primer sesión ya estoy bien. Y no vuelven. O que vengo porque usted tiene algo diferente y mágico que me va a dar a mí, que ya me quita este dolor o me quita esta frustración. Compárelo con el gimnasio. Pero vea, este tema está muy interesante, pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Quiero, antes de irnos, no le vaya a canalear, por favor. Comparar la cita psicoterapéutica con el gimnasio. El que cree que con la primera sesión de gimnasio va a salir así. Exactamente. Recuajo. Y lo mismo. No todo. La primera vez y salen frustrados porque la psicóloga, solo los escucho, está analizando todo el caso y no vuelvo, no me dijo nada, eso no sirve para nada. Hay que tener paciencia, claro que sí sirve. Vamos entonces a hacer la pausa. Ya regresamos, no se cambiar, que nosotros cambiamos para que usted no se cambie, así que ya regresamos. ¿Cómo va a cambiar? Venga pues. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín.